Tenemos también personas que se han conectado por streaming, aprovechando la oportunidad que ofrecemos de que se pueda seguir el acto en directo, y en ese sentido pues también les doy la bienvenida a lo que es el acto de presentación de la monografía de Novática que hemos dedicado pues al Serious Game, al aprender jugando. Yo creo que es un tema muy interesante que está moviendo pues todo un mercado alrededor pues de lo que es las nuevas técnicas de learning. Y este número que he tenido el privilegio de poder pues, visualizar en primicia, justamente para adelantarnos este acto de presentación, estoy convencido que va a ser muy interesante tanto para nuestros socios y, en general, para todos los profesionales, tanto de la informática como también de la enseñanza. En ese sentido, quiero agradecer, antes que nada, a la UOC por facilitarnos, como en otras ocasiones, las salas para poder hacer estas presentaciones, así como la infraestructura para poder compartir la presentación juntamente con los socios y compañeros presentes en Madrid, como la posibilidad de poderla emitir mediante streaming a todos aquellos socios y profesionales, tanto de la informática como en este caso de la enseñanza, que lo puedan estar siguiendo pues, desde sus lugares de trabajo o desde su casa, ¿no? También agradecer a los editores invitados, como así todos los articulistas que han participado en este número, que me parece pues, de una gran calidad, al menos hasta el punto donde yo pues, tenía ese conocimiento como para poderlo interpretar, y que realmente pues, me ha abierto las puertas a determinados conocimientos que no tenía y me ha permitido pues, de alguna manera profundizar en algunos pues, que sospechaba que tenían mucha importancia, ¿no? En ese sentido, me gustaría poder de alguna manera pues, presentar a los compañeros que han formado parte de este equipo de edición y que nos harán unas ponencias acerca de la monografía que estamos presentando y que nos ayudarán a introducirla para que luego, pues, cuando cada uno de los socios, así como profesionales que puedan estar interesados, las reciban, pues puedan conocer de antemano un poquitín más el contenido de las mismas. Me gustaría pedirle a Carlos Vaz de Carballo, del Instituto Superior de Ingeniería Porto de Portugal y líder del proyecto europeo SEGAN, que luego hablaremos más en la mesa redonda porque me parece que hay cosas que podríamos de alguna manera comentar conjuntamente todos para que de alguna manera nos hagas la presentación e introducción del acto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, vengo de Porto, de Portugal. Lo siento, pero mi español no es muy bueno. Voy a intentar hablar en español, pero saldrá algo de portugués por el medio. Bien, mi papel aquí es un papel corto, espero, porque lo que vengo a presentar es la asociación SIGAN, que está un poco por detrás de también este proyecto de publicación. SIGAN quiere decir Serious Games Network. Es una red, una asociación europea que trata precisamente de juegos serios. La idea de SIGAN es crear una comunidad de práctica en el entorno de los juegos serios. Entonces, reunir a gente que está haciendo pesquisa, investigación y que está utilizando juegos serios en el contexto, por ejemplo, de educación, de forma que podamos hablar, charlar y bueno, aprender un poco unos con los otros. Esto fue el principio de SIGAN. Tenemos 13 parceros esparcidos, distribuidos un poco por toda la Europa, pero mientras hemos ya crecido bastante. Tenemos ya más de 100 miembros individuales en la red, toda gente que está de alguna forma involucrada en el contexto de juegos serios. Y esto es básicamente lo que queremos hacer con la red. Por un lado, tener la comunidad de práctica virtual. Tenemos una plataforma que nos da esta posibilidad de colaborar virtualmente. Pero por otra parte tenemos también eventos que ocurren de forma física, que pueden ser, por ejemplo, eventos locales, workshops, en que presentamos algo que tiene que ver con juegos serios. Bueno, esto es un poco una red que ha sido financiada por la Comunidad Europea en un determinado momento por 3 años, que están ya terminando, cerramos ya en febrero. Pero de aquí ha salido entonces una asociación que ahora tiene ya una existencia, digamos, más longa, ¿no? Más continua. Entonces, todo lo que hicimos en este momento fue crear todas las condiciones para tener, por una parte, la comunidad de práctica virtual
Y por otra parte, los eventos físicos, llamemos así, que organizamos presencialmente. Aquí está uno de los medios que utilizamos para colaborar con nuestros miembros, que es la página de Facebook de la asociación. Y tenemos también nuestra plataforma de comunicación, donde tenemos la parte de discusión, tenemos la parte de presentación de información y que tenemos aquí un poco distribuido entre los investigadores, entre los que desarrollan juegos educativos y juegos serios y los que utilizan estos juegos serios. Y aquí tenemos los foros, aquí tenemos la posibilidad de hablar unos con los otros y compartir todo lo que sabemos sobre juegos serios. Bueno, es un poco, además de esto, lo que hacemos también, voy a pasar rápido, es organizar eventos, como os decía, y lo próximo, el más cercano que tenemos es la 4ª Conferencia Europea en Juegos Serios, que va a tener lugar en Tenerife en el final del mes. Y juntamente con esta conferencia vamos a tener una escuela de invierno, que será un curso intensivo sobre el desarrollo de juegos educativos, utilizando para este caso una plataforma que es Unity, que es una plataforma de desarrollo de juegos, no solo juegos serios, pero que nosotros utilizamos también para juegos serios. Nuestra intención es tener cada año uno de estos eventos. O sea, cada año tenemos una conferencia, cada año tenemos una escuela de invierno o de verano. En realidad, este año vamos a tener 2 conferencias, porque terminamos ya el periodo de financiación y empezamos ya con nuestra asociación. Entonces, en septiembre ya vamos a tener la 5ª Conferencia Europea sobre Juegos Serios, que será en Italia. Y lo que tenemos en este momento muy a punto, digamos así, esto está un poco perdido. Aquí está. Estamos en este momento organizando un MOOC. Yo creo que sabréis de lo que estoy hablando. Es un curso online gratuito, que es un MOOC que tiene ponentes de la asociación, que se llama Serious Game Design and Development, que estamos organizando conjuntamente con iVersity, que es una plataforma de MOOCs, y que hemos empezado con el curso el pasado martes. Entonces, si queréis, estáis muy a tiempo aún de inscribiros en el curso. Tenemos en este momento cerca de 10.500 alumnos siguiendo este curso. Y entonces esto es un poco lo que hacemos en la asociación. Por un lado tenemos la parte de colaboración entre la gente que trabaja o que está de alguna forma involucrada con juegos serios. Y por otra parte organizamos eventos de divulgación, de diseminación, pero eventos también técnicos, para que la gente pueda aprender un poco más sobre lo que son los juegos serios. Bueno, muy breve, porque es solamente para presentar lo que es nuestra red. Y ya paso la palabra a nuestro próximo ponente, que es Pedro, que va a presentar un poco lo que es este número de Novática con que tuvimos el placer de colaborar. Muchas gracias. Bueno, solamente agradecer a Carlos, ¿no?, la presentación que nos ha hecho. Pasaré la palabra a Pedro. Nada más quería comentar que acerca del curso que nos estaba recomendando en MOOC, si nos envías por correo electrónico, digamos, la manera de poder acceder, nosotros gustosamente, con tu permiso, por supuesto, lo haremos llegar a todos nuestros socios, así como a toda nuestra área de influencia, para que tengan la oportunidad, aprovechando la propia monografía, de conocer esta tecnología de... Está en iVersity, iVersity.com, pero está en la primera página, pero os envío el email. Pues haremos difusión del mismo, porque estoy convencido de que les va a parecer muy interesante. Ya sin más, te paso la palabra, Pedro, y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ver.
versiones diferentes. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Latorre. Soy profesor de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Informática, y soy participante por parte de la Universidad de Zaragoza en el proyecto SEGAN. El proyecto ya lo ha definido y lo ha presentado Carlos, por si queda un poco confuso el término, pues la verdad es que la definición de un juego serio es efectivamente un término un tanto difuso. De hecho, es cualquier videojuego que esté más allá, cuyos propósitos estén más allá que el puro entretenimiento. Por ejemplo, en una cuestión de romanos, pues podríamos definir un juego sencillamente tipo Hollywood, sin ningún tipo de relevancia o de coincidencia con la historia, o bien podríamos preparar un juego a partir de datos arqueológicos exactos, precisos, y de conceptos históricos también perfectamente definidos, con lo cual tendríamos un juego que, además de divertir, que debería hacerlo, pues también enseñaría arqueología, enseñaría historia antigua. Esa sería la idea. Entonces, el proceso de producción o de edición previa de esta revista, de este número, parte de una invitación de ATI a partir de una conversación con Llorenç Pagès a nuestro grupo. Nos conocemos ya de otras colaboraciones con ATI, con Novática. Entonces comentamos antes del verano la posibilidad de lanzar un número monográfico en Novática. La red en su reunión, en su correspondiente reunión, aceptó la iniciativa. Lanzamos un call for papers a los socios, nos enviaron los artículos, se revisaron, se editaron, y una vez que los aceptamos, los socios de ATI procedieron a la traducción al español de los artículos, y ya se pasó a la edición de la revista. Desde el colectivo de SEGAN agradecemos profundamente a ATI y, por supuesto, a sus directivos la oportunidad de publicar, de difundir los resultados del proyecto en Novática, y queremos también agradecer a todos los colaboradores, sobre todo los traductores, que han hecho una magnífica labor, pues su dedicación, su tiempo, el tiempo empleado. Gracias desde nuestro lado. En cuanto al contenido, el monográfico consta de un artículo invitado de Baltasar Fernández Manjón y otros 9 artículos que, clasificados en modo aproximado, sería un artículo de panorámica: cómo hay que desarrollar un juego serio, cuáles son los pasos que hay que dar, qué cuestiones tenemos que tener previamente en cuenta y cómo sería el proceso de producción. Un par de artículos de tecnologías, acerca de tecnologías. Uno de ellos, que trata de los motores de juego, es un estado del arte de los motores de juego. Ya sabéis que son las capas software que sirven para desarrollar juegos o videojuegos en general. Y el otro artículo plantea una alternativa a la plataforma tecnológica clásica que es Flash. Ahora HTML5 más todas sus tecnologías circundantes son ya una alternativa a Flash. Entonces este artículo trata de esa comparación. Hay otros 2 artículos que podríamos decir conceptuales. Uno de ellos que habla de la educación en informática, de José Rugel. El otro de evaluación de juegos de programación, cuyo objetivo es desarrollar de modo temprano las aptitudes de pensamiento analítico.
y luego habría otro grupo de artículos que son ejemplos de utilización de los videojuegos o de los juegos serios en el aula. La primera es de una compañera británica, de Janet Reed, y el siguiente sería, se trata de ver cómo se trabaja en el aula alrededor de enseñanzas medias, en el nivel de enseñanzas medias. El siguiente artículo es de mis compañeras de la Universidad de Zaragoza, de Eva Cerezo y Sandra Baldassarri, con Javier Marco, que presenta unas interfaces distintas para juegos serios. En vez de utilizar las interfaces tradicionales o cualquiera de los sistemas móviles que tenemos, ellos utilizan tabletops, no sé si las conocéis, son superficies donde se retroproyectan imágenes, y sobre esas mesas también se pueden colocar objetos físicos sobre los que se interactúa, es decir, los niños en este caso. ¿Perdón? Microsoft tenía un prototipo. Sí, tiene un tabletop también grande. Entonces, lo original del tema es que además la interacción se realiza con objetos, con juguetitos, digamos. Entonces el sistema se entera de dónde están y qué es lo que hacen los jueguecitos, y incluso hay algunos de ellos que son activos, es decir, que no solamente el sistema se entera de dónde están o qué hacen los chismes, sino que ordena a los chismes que hagan determinadas cosas. El siguiente artículo trata del uso de juegos digitales en deportes. Es un entorno un poco diferente que se ha utilizado. De hecho, hay muchos juegos deportivos, pero se han utilizado muy poco en la educación del deporte. Este artículo se ha escrito por dos colegas irlandeses, Roisin Garvey y el señor Coakley, que lo conozco. Y el último es un artículo sobre la posibilidad de que un juego, aparte, en este caso una guía de turismo urbano, además de servir para su propia función, que sería la de ayudar al usuario a localizar sus necesidades o cubrir sus necesidades en su recorrido urbano, sirva también para certificar a personas guías o a los propios sistemas guías para, de alguna manera, evaluarlos. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el contenido de la revista. No voy a pasar a describir cada uno de los artículos, porque van a estar en la revista y los tenéis perfectamente. Estoy seguro que los vais a coger con cariño, los vais a ojear con cariño. Entonces yo voy a dejar aquí mi intervención y vamos a pasar al siguiente conferenciante, para que ya entre en harina y nos hable sobre los temas centrales. Muchas gracias. Pues pasaríamos la palabra a Baltasar Fernández, catedrático del Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid, que yo creo que nos introducirá sobre todo, ¿no?, en este primer artículo que teníamos, digamos, y que nos han presentado ahora en la monografía, que es justamente el de los retos de los juegos educativos. Muchas gracias. Adelante. Bien, primero muchas gracias a la organización, a la UOC, a ATI, por habernos, como miembros de SEGAN, por ofrecernos la posibilidad de hacer la presentación aquí. Creo que son unas instalaciones privilegiadas. Y bueno, muchas gracias también a SEGAN por considerar que yo y nuestro grupo podíamos hacer la introducción a este número especial, que yo creo que ha quedado sorprendentemente mejor de lo que incluso nosotros esperábamos. Sobre todo porque trata de reflejar un poco la misma composición y diversidad de la red.
En nuestro caso, tratamos de abordar un aspecto un poco casi excesivamente ambicioso, porque nosotros somos un grupo de tecnología y lo que queremos es tratar de responder a esta pregunta, es ¿por qué no se usan más los juegos educativos? Bueno, la presentación está disponible en SlideShare, ya está disponible ahora mismo, pueden acceder a ella en SlideShare buscando por mi nombre y se la pueden descargar en formato editable, si realmente les interesa. Vamos a tratar de responder a esta pregunta, que es una cosa quizá excesivamente compleja. Por supuesto, la respuesta que daremos será parcial y con un punto de vista basado en nuestra experiencia en 8 años, desarrollando tecnología, desarrollando juegos, ejecutando experimentos muy grandes, algunos de ellos con 750 alumnos, en 8 colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bien. Vemos que el streaming funciona. No te ven bien. Lo único que pasa es que hay un pequeño eco. Tienes que cortar. Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es analizar cuáles son algunos de los problemas que surgen aquí, pero sobre todo me gustaría, para fijar ideas, empezar por unos ejemplos. En juegos normalmente se suele hablar de cosas que son muy lejanas, simuladores de vuelo, aplicaciones militares, aplicaciones médicas. Pero hoy en día tenemos cosas más cercanas. Aprendizaje de la geografía. ¿Quién no se acuerda de esos mapas mudos? Como que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuántas veces hemos rellenado esos mapas mudos y seguimos colocando mal Venezuela? Esto es una limitación en España. Que me perdonen aquellos que nos puedan seguir por streaming desde Sudamérica. Los españoles no sabemos colocar todos los países de Sudamérica. ¿Y esto normalmente cómo se hace? Pues en una clase, dependiendo de cuál es tu capacidad, de cuál es tu número de alumnos, pues les das un mapa, coloreado o no, para que ellos pongan los nombres y a continuación verifica el profesor cuáles son correctos y cuáles no. Bueno, ahora mismo puedes ir, este es en concreto una aplicación de BrainRush, ahí tienen el enlace, que además utiliza un sistema de repetición en función, con una técnica básicamente adaptativa, en función de repetición. Cuanto lo vayas haciendo mejor, el número de países que te va a dar como opción será mayor. Si te vas confundiendo mucho, el número de opciones que te dará será menor. Tienes una presión de tiempo, ¿vale? Tiene unas estrategias de juego muy claras. Es un minijuego que puede soportar perfectamente esta estrategia. Y además, el profesor puede dedicarse a hacer otra serie de cosas, como, por ejemplo, explicar relaciones entre países, pero no directamente dónde están situados cada uno de ellos. Aquí es más eficaz. Bueno, ¿qué me dicen de la tabla periódica? ¿Cuántas horas copiando esa tabla periódica? Es un tema duro, pero es un tema que es muy fácilmente transferible a un minijuego. Esto es un juego muy divertido. Les aseguro que más que copiar la tabla periódica, sí. Sobre todo si está bien planteado, tienes retos, tienes vidas. En este caso, en esta página, que BrainRush en concreto considera que uno de sus principales objetivos es el español como lengua extranjera, aunque aquí esté poniendo ejemplos más próximos a los de la escuela, porque ahora iré a idiomas. Pero, ¿por qué no? O sea, me refiero, aquí son agrupaciones, pero luego son elementos concretos. Puedes crear un gran conjunto de desafíos pequeños que en lenguaje de juegos se denominarían puzzles o puzzles, que no es exactamente un puzzle, pero pasemos al otro problema que tenemos en España. El español es esa persona que se pasa toda la vida estudiando idiomas para nunca hablarlos. Bueno, aquí pasamos un poco de lo que sería un juego propiamente dicho a utilizar algo más, que es un entorno con gamificación, que es utilización de estrategias de juego en un entorno que por sí mismo no es un juego. Pero tienes vidas, tienes realimentación muy rápida, te van a dar etiquetitas de que lo vas haciendo bien, te van a dar algún sistema que te permite visualizar de una forma muy sencilla cómo lo estás haciendo. En este caso concreto es Duolingo. Y eso es, yo estoy intentando... yo en el caso concreto del inglés creo que ya lo he pasado, entre cosas he vivido allí, esas cosas, pero ahora estoy intentando mejorar mi portugués, que lo tengo un poco atascado. Entonces está claro que entre solo copiar palabras, que es una cosa... Aquí hay gente que dice, no, pero es que Duolingo no sirve para enseñar un idioma. Bueno, pero ¿y esas listas de vocabulario?
y esas listas de verbos, sí o no. Está claro que aquí esto es automatizable, este es un sistema gratuito, es un sistema que va a permanecer gratuito porque el mismo señor que lo ha creado, que es un hispano de Honduras, fue el que creó reCAPTCHA y ha montado un modelo de negocio en el cual, mientras se aprende idiomas, se traducen automáticamente noticias. Bueno, automáticamente no, con intervención humana de los que están aprendiendo un idioma. Y se logra una gran precisión. Entonces hay incluso un modelo de negocio. Esto es gratis, se puede aplicar en cualquier escuela. ¿Por qué no combinarlo? Esto es multidispositivo, es gratuito. Tengo 5 minutos, puedo estar practicando, no tengo que estar cogiendo mi lista. Y sobre todo, ya les digo, tienes una percepción de que las cosas van avanzando. Y aquí siempre están los que son absolutamente... decir, vale, esto de aquí para un ratito vale, pero, primero, es muy difícil continuarlo y, segundo, yo te aseguro que esto no funciona. Bueno, efectividad. Bueno, pues tenemos un estudio hecho en la City University of New York que lo que dice es que 34 horas de Duolingo son el equivalente a un semestre universitario, a un semestre a nivel universitario de enseñanza de lenguas. Bien, es cierto que esto no es completo y es cierto que tiene unas ciertas limitaciones, pero esto está hecho con prueba objetiva, me refiero. ¿Cuál es el resultado que sacas en un test objetivo, que es como se evalúa en la mayor parte de los casos? Teniendo en cuenta que Duolingo tiene también pronunciación, o sea, te va a decir, pronuncia sobre tu sistema siempre que estés en un entorno no ruidoso o que no estés escamoteando tu trabajo haciendo unas pequeñas prácticas de Duolingo y que puedas hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay incluso estudios serios de efectividad. Entonces, realmente tenemos disponibilidad de los recursos. Estos recursos, de momento, en muchos de los casos son gratuitos. ¿Por qué no se usan más? Son muy eficaces. Nos permiten liberarnos de algunas de las tareas que, o bien, con los métodos más tradicionales no tenemos éxito, o simplemente es un trabajo penoso para el profesor y se puede dedicar a dar ese valor añadido. A decir, realmente la práctica la puedes hacer con un sistema que te lo va a corregir mejor que yo, que no se va a confundir, que no se va a cansar. ¿Vale? Pero aquí también en muchos de los casos hay gente que dice, no, los juegos están para quitar al profesor. No. El profesor tiene que articular el conocimiento, tiene que dar la proyección, tiene que dar el contexto. Pero hay muchos casos y los juegos probablemente no sean apropiados para todas las disciplinas y para todos los casos. ¿Por qué no se usan más? Bueno, vamos a tratar de entender alguna de estas cosas. Planteándonos este asunto, nosotros que solemos hacer artículos mucho más técnicos, para nosotros ha supuesto un desafío. Supone no ir a un aspecto mucho más concreto que podemos analizar, sino a tratar de entender y tratar de estructurar todos esos problemas que nos encontramos cuando aplicamos juegos con médicos, en colegios, con profesores, con formadores, con la Organización Nacional de Trasplantes, con escuelas de enfermería, cosas que hemos hecho. Y hemos tratado de estructurarlo, donde las fronteras son francamente muy difusas, en 3 aspectos. Aspectos socioculturales. Los juegos tienen mala imagen, sobre todo porque solo llega a la sociedad a través de los media, básicamente las circunstancias en las cuales se hace normalmente un uso inadecuado de los juegos y además se les achacan, como analizaremos en más detalle, algunas cosas que muchas veces no tienen una gran base científica. Desde el punto de vista educativo, siempre caben dudas sobre la efectividad de los juegos. Hay pocos estudios como el de Duolingo sobre la eficacia y hay gente que dice que, por supuesto, ese estudio debería ser mucho más amplio. Esos estudios son costosos de hacer. Nosotros trabajamos también en evaluación de este tipo de tecnologías y es más costoso hacer la evaluación que hacer el propio juego. Eso para dar una idea, y los juegos ya no son baratos. Diseños educativos adecuados al perfil, al contexto, que encajen con el currículum y, sobre todo, cuál es el papel de los docentes. Eso es una cosa que analizaremos con un poco más de detalle. Y, sobre todo, hay también aspectos tecnológicos, el coste, el despliegue efectivo. Muchos colegios e institutos, por ejemplo, tienen aulas de informática, pero no está muy claro que ahí puedas ejecutar muchos juegos. Hay juegos que tienen requisitos muy específicos, hay juegos que solo van a funcionar en una plataforma. Es decir, es un campo diverso. Vamos a analizar algunos de estos retos, sabiendo que siempre hacemos un análisis parcial, pero sobre todo para dar algunas ideas y tratar de matar algunos bulos o algunos mitos falsos.
Existe una mala percepción social de los juegos y salen noticias como esta, ¿no? Demandan a los creadores de un videojuego por incitar al asesinato. No, los niños que juegan a estos juegos se convierten en personas violentas, pero solo llega la visión negativa. Muy poca gente, o no tanta gente, sabe, por ejemplo, que el mundo de los videojuegos mueve más del doble de dinero que el mundo del cine. Y, sin embargo, el mundo del cine tiene mucha mayor presencia en los medios y mucho más positiva. Utilicemos ese mismo análisis para analizar estas noticias exageradas y con poca base científica, para tratar de con nuestra pequeña contribución, hacer un poco de, enseñar algo al respecto. Vamos a compararlo con el cine y con el vídeo. Existe un trato muy diferenciado. Muy pocas veces se analiza cuando alguien ha cometido un asesinato, cuál es su consumo de cine o de vídeo. ¿Vale? Solo en el caso de los terroristas y porque sí se conectan unas vídeos a unos sitios web específicos. Pero básicamente, en la mayoría de los casos, el mayor de los problemas es que no se tienen en cuenta las restricciones de edad. El padre que no dejaría a su hijo visualizar porno o películas ultraviolentas le compra tan contento GTA sin saber qué es GTA y pone una restricción de mayores de 18 años. O esto tiene contenido explícitamente violento, está pensado para personas que tienen una cierta madurez. Y sobre todo, ¿cuántos son conscientes de noticias como esta? Que hay muchas. Los videojuegos mejoran la capacidad de la toma de decisiones, mejoran mucho la capacidad de razonamiento espacial, pero ya lo último, y esto es de la FAD, o sea que más que esta gente, porque puede haber adicción también a los videojuegos, pero jugar a un videojuego violento puede ser una forma de ayudar a canalizar la agresividad en los docentes. Sin embargo, esta noticia no es noticia. ¿Por qué? Porque es positiva. Porque es positiva, no es noticia. Los juegos, sin embargo, se usan. Aquí lamentablemente tenemos muy pocos estudios, pero aquí tenemos un estudio con más de 700 profesores en Estados Unidos. Podemos asumir que la situación en Estados Unidos llega en España con un cierto decalaje en el tiempo de 2-3 años, ¿no? Entonces, realmente los niños están jugando en la clase, donde juego se considera muchas cosas, simulaciones, juegos, entornos gamificados, en muchos de los casos, ¿vale? Y en muchos casos juegan al día. La verdad es que Estados Unidos es muy diferente de España por una cuestión, básicamente porque existe un mercado. España, por su propia configuración, no es un mercado para juegos educativos. ¿Por qué? Porque incluso la administración educativa está distribuida en 17 mini administraciones, mini o no tan mini, está muy fragmentada, existe también la riqueza de los distintos idiomas. Eso hace que España sea un mercado duro y difícil. No tiene volumen y entidad suficiente como para que interese desarrollar juegos explícitamente orientados al mercado español. Lo que sí es importante es que se están jugando. Los profesores, curiosamente, frente a lo que parece, tratan de buscar juegos, en muchos casos porque tienen pantallas interactivas, tienen ordenadores, quizá uno, el del profesor, pero sí plantean actividades, sobre todo porque enganchan a los alumnos, porque son muy movidas, se interactúa y sobre todo son motivadoras para los alumnos. ¿Cuál es su criterio para elegir? Pues básicamente lo que dicen otros profesores, que el juego les ayude un poco, que incluya algún tipo de evaluación y algún tipo de gestión en la clase, y su propia experiencia, que realmente hayan probado que esos juegos enseñan, y también un poco, pues por supuesto, la percepción de los alumnos y ya muchas otras cosas. ¿Y cuáles son los problemas que encuentran? Tiempo insuficiente, el coste, los recursos técnicos. En muchos de los casos, incluso cuando tiene el aula informática, es el propio profesor el que tiene que configurarla. En muchos de los casos no tiene ni la capacidad, ni el tiempo, ni los recursos para hacerlo. Es difícil siempre encontrar juegos que estén completamente adaptados al currículum. Existe también un problema sobre que, incluso aunque cuando los juegos enseñan,
cómo te prepara un juego realmente. Estás aprendiendo, pero luego eres igual de eficaz a la hora de responder a un examen tipo test o a una prueba objetiva normal. Pero sobre todo tienen también problemas de no saber cómo integrarlos en su sistema de enseñanza o de instrucción. Básicamente, lo que les exige es más esfuerzo y no está muchas veces suficientemente claro cuáles van a ser los beneficios. Y aquí es una cosa que me interesa especialmente, es cuál es el rol del profesor con los juegos. Básicamente, los profesores pasan de un entorno que dominan, una pedagogía que conocen, un método instructivo en el cual se sienten muy cómodos, a tener que hacer un esfuerzo extra por entrar en un terreno cuanto menos difuso, pantanoso, inestable, para el que muchas veces no se sienten preparados. En las escuelas de profesorado, por ejemplo, en España, el número de asignaturas relacionadas con tecnología es pequeño. ¿Vale? Desde el punto de vista incluso de los tecnólogos, diríamos, muy pequeño. Hay un problema de... Se produce una subversión en el rol de autoridad. El profesor ya no es el que lo controla todo. En el momento que tú distribuyes los juegos, los alumnos se centran en su interacción con el juego y no está muy claro el papel del profesor, que tiene que pasar de ser entonces el principal emisor de contenidos, el principal referente de contenidos, a ser un facilitador, a utilizar el juego como elemento motivador de discusión, algunas veces tendrá que corregir errores, exageraciones que hay en el juego. Y sobre todo los alumnos pueden llegar a ser más hábiles que el profesor. ¿Por qué? Pues porque básicamente dedican mucho tiempo. Y existe también un problema de control de la clase, muchos de los casos con los dispositivos. Tenemos incluso autonomías en España que han prohibido el uso de dispositivos por ley en esa autonomía conectados en la clase. No consideran directamente que eso se pueda utilizar. Y está claro que existe un problema de evaluación del conocimiento adquirido. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Aprenden todos lo mismo? ¿Cuánto aprende cada uno? ¿Le tengo que dar más ayuda a uno o al otro en función del juego? Y hay juegos que ya tienen incorporada una cierta adaptabilidad. Hay una parte del estudio este americano que no he puesto, pero una de las cosas que los profesores destacan es el hecho de que con los juegos pueden atender muy bien la diversidad de la clase. Por ejemplo, estudiantes que aprenden muy rápidamente o estudiantes que aprenden muy lentamente. Existen otros aspectos tecnológicos. Por supuesto, es un coste elevado de los juegos, bien sea porque se desarrollan ex professo para eso, o bien porque hay que pagar licencias. En muchos de los casos, los docentes se sienten marginados en el proceso. No es fácil que los juegos se puedan configurar a sus necesidades, ni que ellos se vean partícipes del proceso de creación, incluso cuando se desarrollan exprofesamente para ellos. Tienen básicamente pocas capacidades de adaptación y cuando las tienen exigen un cierto conocimiento técnico amplio. Existe dificultad de despliegue, es difícil poner los juegos en marcha dentro de las clases. Muchos juegos requieren equipos sofisticados, de última generación, que tienen que estar muy bien configurados. Y además, la diversidad de dispositivos. Hay juegos que están desarrollados solo para un dispositivo o para un entorno. Y ahora se está introduciendo en lo que se viene denominando como BYOD, Bring Your Own Device, que es el hecho de que cada vez más lo que se está imponiendo, por supuesto en niveles superiores de universidad, es el hecho de que el propio alumno traiga su dispositivo y lo utilice en las clases, ¿no? Por ejemplo, hay universidades donde incluso los laboratorios de prácticas ya tienen solo la mitad de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen sus propios dispositivos y prefieren usarlos, ¿no? Yo lo estaba intentando en mi facultad con escaso éxito, porque entonces hay un problema de momento, claro, lo hemos puesto nosotros, tenemos todo el control, les avisamos que todo su uso está supervisado, que se pueden hacer capturas de su pantalla, cosas por el estilo. Entonces, claro, cuando tus estudiantes pueden ser tus propios hackers, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, el propio entorno de laboratorios no quiere que eso cambie. Pero va a cambiar, va a cambiar. O sea, hay muchas universidades que ya lo están haciendo así. Y como veis, cuando se le preguntan en qué entorno se juegan esos juegos, pues se ve que hay una gran diversidad. Por ejemplo, en España no han entrado los Chromebooks en la escuela, pero los Chromebooks, los ordenadores estos que tienen el sistema operativo Chrome, no exigen mantenimiento. Eso está siendo la última revolución en Estados Unidos.
Entonces está empezando a haber, por ejemplo, un gran impacto por parte de Google con entornos que te permiten, por ejemplo, variar las capacidades de comunicación de todo el entorno de clase, ¿no? Porque uno de los problemas es que cuando pones un juego en línea, pues los alumnos pueden estar jugando o pueden estar en Facebook, o pueden estar en su mail, o pueden estar en su Twitter. O sea, realmente es cierto que hay algunos problemas. Bien, ¿cómo podemos abordarlos? O sea, hasta aquí eran problemas. Vamos a analizar estos 3 puntos. ¿Cómo podemos tratar de abordar, desde un punto de vista todavía relativamente moderno, alguno de estos problemas? Bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es una cierta, lo que han llamado alfabetización sobre los juegos, mejorando su comprensión. Hay gente que piensa que los juegos son el nuevo invento del demonio y no lo ven como un nuevo medio. Probablemente cuando surgió la televisión, la reacción debió ser casi parecida, ¿vale? Ahora mismo ya se ha aprendido cómo usarlo. Hay que tratar de alfabetizar, decir, no, es que si tu hijo, que es menor y tiene 11 años, va a comprar un juego, lo mismo que cuando va a comprar una película, cuando comprabas películas o cuando tú, si tienes una plataforma de pago por visión, la va a contratar, miras a ver cuál es su calificación. Bueno, pues aunque te caliente la cabeza y te diga que todos los niños de su clase juegan al GTA, no se lo compres. ¿Vale? Existe una cierta dejación de responsabilidades, pero que aplicas en otros campos, y no es por otra cosa, es simplemente, en muchos de los casos, por desconocimiento. Por supuesto, desde el punto de vista de los que desarrollamos juegos y tecnologías para juegos, tenemos que evitar diseños de juegos educativos problemáticos. Por ejemplo, se ha hecho un experimento recientemente en Estados Unidos, donde en una sala de televisión pues, se planteaba como el lanzamiento de un nuevo juego, un juego que planteaba la vida de una niña refugiada que llega a un campamento de refugiados y tiene que decidir, para poder comer, si va a prostituirse. Era un experimento, era simplemente un anuncio, pero mucha gente pensó que el juego estaba realmente hecho. ¿Por qué lo plantean como juego? Porque tienen garantizado que como juego va a tener mayor impacto. ¿Vale? Bueno, tú puedes probablemente enseñar eso. Tienes el juego Darfur is Dying para enseñar y para concienciar cuál es la vida en los campos de refugiados sin tener que ir a los aspectos más escabrosos. ¿Vale? Sin tener que llegar a ser aspectos expresos de, pues eso, violencia, sexo, otro tipo de discriminación gratuita. ¿Vale? En este caso era simplemente, lo que buscaban era, y lo lograron, era tener un impacto mundial en los medios. Por supuesto hay que educar a todas las partes implicadas, padres, alumnos, educadores, también sobre los potenciales beneficios. Eso no sale. Es más, hay estudios muy serios que dicen que todos los aspectos que se están centrando ahora mismo, y los tenemos referenciados ahí, de incremento de actitudes violentas por el uso de juegos, no están fundamentados. Se han estado haciendo estudios con jóvenes marginados con esos problemas a priori para ver cómo evolucionan en el caso de los juegos. Y es más el caso que hemos planteado antes, de que pueden liberar parte de su violencia a través de esos juegos para no reflejarla socialmente. Por supuesto, aumenta mucho la capacidad de memoria, orientación, toma de decisión, y en muchos de los casos aumenta su conocimiento de idiomas. ¿Por qué? Pues porque parte de esos juegos están en inglés, prefieren jugarlos antes de que se traduzcan, y el niño que de repente no habías logrado que aprendiera nunca 50 palabras, aprende 200. Igual no las que tú quieres, porque estás jugando al World of Warcraft y aprende a decir espada, armadura y cosas por el estilo y no lo que tú quisieras, pero aprende. Hay que tratar de incrementar el valor educativo de los juegos. Ese también es un problema que hay que ver cómo se puede hacer que ese valor educativo sea más fácil de ponerlo en práctica en una clase sin ser un experto en la parte educativa, en la parte docente, en la parte tecnológica, sin tener que ser el Superman de la docencia. Eso pasa por mejorar el acceso a los videojuegos educativos dentro de los repositorios de recursos educativos. En el caso español, de una forma agregada con todas las autonomías. Existe Agrega, existe ahora Procomún,
como portales de juego, donde todavía la presencia de juegos o aplicaciones de este tipo son muy pequeñas. Pero en muchos de los casos hay instituciones públicas que están pagando esos juegos. Se debería promover, forzar y exigir que esos juegos estén disponibles no solo para esa institución que los paga, sino para todos. Y, por supuesto, que sean accesibles de una forma razonable a través de los portales que ya existen. Hay que crear guías de uso y buenas prácticas de los videojuegos educativos para que los profesores lo tengan más fácil, para que digan, mira, el recurso existe y además me dicen no solo ahí tienes el recurso y es bueno, sino cómo lo puedo usar dentro de una práctica docente. ¿Para qué lo hago? Lo hago para motivar, lo hago para que ellos practiquen, ¿vale? Dentro de un diseño de clase, de un diseño instructivo. Esto vendría muy bien, muy favorecido por la creación de comunidades de prácticas, donde los propios comunicadores, los educadores, compartan qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Por qué? Recuerden el gráfico anterior. El principal criterio para usar un juego es que otro docente se lo haya recomendado. De hecho, si dentro de sus instituciones desarrollan un juego, no lo vendan ustedes. O sea, no lo promuevan ustedes, busquen un educador que diga que le ha gustado, que le ha valido. Va a ser 10 veces, 100 veces más eficaz. Y, por supuesto, hay que tratar de incrementar las funcionalidades educativas. Ya que el profesor tiene que hacer un cierto esfuerzo, tiene que obtener una ganancia. Por ejemplo, que tengan evaluación, que se puedan incorporar dentro de analíticas de aprendizaje, que se pueda incorporar los resultados dentro de los entornos de gestión de aprendizaje, como puedan ser los Moodles o los sistemas que ya existen más y más en los colegios e institutos. Y, sobre todo, aquí también hay un aspecto que puede simplificar mucho la vida, es el hecho de que tiene que existir un nuevo desarrollo de tecnologías que traten de hacer la tecnología transparente. La tecnología está, es la que lo facilita todo, pero que no tengas que ser un experto. ¿Vale? Que volvamos al ejemplo del coche. El coche tiene un motor, pero yo lo puedo conducir sin tener que ser un experto en el motor. Hasta ahora, en los juegos tienes que saber bastante mecánica, ¿vale?, para lograr funcionar. No, lo que tienes que saber es conducir. Tienes que saber hacer tu diseño didáctico con un juego, saber cómo aplicarlo, pero debería ser más sencillo y, sobre todo, más transparente. Que yo no tenga que saber muchísimas cosas, eso me dará más confianza, me evitará errores de, aquí este error de qué sale, qué es lo que he configurado mal. Tenemos que tratar de reducir los costes asociados al uso de los juegos, modelos colaborativos de desarrollo, el hecho de que cuando se desarrolla un juego, a ser posible ese juego pueda ser, por lo menos si está financiado con fondos públicos, ese juego pueda ser editado, modificado y adaptado y mejorado por otras comunidades con una licencia similar. Nosotros hemos hecho esto en concreto con el Centro de Tecnologías Educativas de Aragón. Cuando hemos desarrollado juegos, hemos dado no solo el juego, sino el juego, su código fuente, su diseño, para que la gente lo pueda reutilizar. En medicina, por ejemplo, esto es especialmente importante, porque esos juegos están transmitiendo, detrás de los algoritmos puede haber enfoques no correctos, puede haber lo que en inglés se denomina bias, o sea, lo que es orientaciones que quizá no estén plenamente fundamentadas, ¿vale? Y en educación lo mismo. Hace falta reducir los requisitos tecnológicos a la hora de desplegar los juegos en el aula. Uno de los papers habla en concreto de HTML5 y por qué HTML5 debe importar. El hecho de decir, bueno, igual el juego no es tan eficaz, pero lo puedo desplegar en PC, en Mac, en iOS, en Android. Desarrollo una vez, despliego en todos los sistemas, ¿vale? Y sobre todo que podamos realmente aprovechar las ventajas del modelo BIOT, del modelo en el cual el alumno vaya a tener su dispositivo. Imagínense que de repente todos los recursos de una escuela gastados en infraestructura tecnológica se pudieran gastar en educación. Suena subversivo. Es que en muchos de los casos los alumnos, los padres van a estar dispuestos a comprar esos recursos, ya los tienen los niños en casa, ¿vale? E incluso, si esto va unido a otro tipo de desarrollos, libros electrónicos, etcétera, puede ser incluso económicamente eficiente, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, tengamos un modelo que esto lo haga viable a largo plazo y a medio plazo, y no sea solo una intervención para hacernos una foto muy bonita
en una escuela y que esté funcionando 15 minutos y después nadie sepa cómo mantenerlo. Y para terminar, citando a Galileo, y sin embargo se mueve. En muchos de los casos los críticos seguirán diciendo, pero los juegos, no, no y no. Pero ya que los niños juegan y van a seguir jugando, les remito a encuestas sobre cuántas horas juegan por semana. Pero ya no los niños. Curiosamente, el perfil de los gamers, de los que juegan, con la introducción de los dispositivos móviles ha cambiado completamente. Ya todos somos jugadores ocasionales. Y no tan pequeños. Llámalo como quieras, llámalo Duolingo, considerándolo como entornos generales, desde simulaciones educativas, entornos gamificados, juegos, todo. Ya que juegan, ¿por qué no tratar de aprovecharlo para que aprendan mejor? Bueno, muchas gracias. Estos son los proyectos. Muchas gracias, Baltasar. Esto me recordaba que cuando hice el MBA, uno de los juegos que teníamos era justamente de gestión de banca, hundimos el banco y no lo entiendo por qué no me contrataron, al fin y al cabo tenía todas las habilidades para poder ser presidente, ¿no? Sí, sí. En todo caso, nuestro último ponente va a ser Enric Serradell López, del Departamento de Economía y Empresa de la UOC y que es experto justamente en el uso pues, de serious game dentro de los entornos educativos. Adelante, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me parece que son 20 minutos lo que está previsto para la exposición, no lo sé exactamente. ¿Sí? 20 minutos. Bueno, intentaré ceñirme al tiempo. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de la sesión de hoy. Y lo que voy a hacer va a ser presentar lo que hacemos aquí en la Universitat Oberta de Cataluña. Somos una universidad virtual y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la gamificación de los juegos aplicados en la docencia según nuestra experiencia. Formo parte de un equipo de investigación, un grupo de investigación, es Go2Sim, enfocados al uso de los simuladores en la docencia. Bueno, pues el concepto de gamificación, bueno, los participantes anteriores la verdad que lo han explicado muy bien y no me voy a extender en los beneficios de la gamificación para la docencia, ahora lo veremos en 3 casos concretos. Lo que voy a explicar van a ser 3 tipos diferentes. El primero es un simulador estratégico, lo que nosotros llamamos un business game. Un segundo ejemplo basado en un juego geolocalizado y el tercero un simulador de toma de decisiones. Los 3 forman parte, por decirlo de alguna manera, de lo que sería el inventario de juegos de la UOC que estamos utilizando. El simulador estratégico lo llevamos utilizando pues bastante tiempo. Los juegos geolocalizados, este ejemplo que voy a mostrar ahora, lo estamos utilizando este año. Y el simulador de la toma de decisiones, pues lo vamos a usar a partir seguramente de últimos de este año 2015, principios del 2016. Por lo tanto, un poco lo que presentaré será presente, pasado y futuro de lo que hacemos en nuestra universidad. Yo me gusta siempre empezar con esta transparencia, con esta diapositiva. Esto corresponde a un estudio, What Makes Things Fun to Learn. Esto es un estudio que se presentó en 1980 en la Ranseros en Palo Alto. Y era un estudio que intentaba estudiar qué es lo que motivaba a las personas en la utilización de los juegos de ordenador. Bueno, esas preguntas de investigación de ese artículo, básicamente lo que se preguntaba era por qué los juegos de ordenador eran tan cautivadores, por qué te enganchaban y qué aspectos de esos juegos se podían utilizar para aplicaciones docentes. Esto fue lo que nos motiva a nosotros, y otros muchos investigadores y docentes, a utilizar los juegos. Realmente el juego muchas veces es un descubrimiento. ¿Qué hay detrás de un juego? Qué bonito algo que podemos utilizar para niños, para mayores, y que no sepamos exactamente el qué, el cómo y el cuándo, sino que tenemos que ir descubriendo a lo largo del tiempo. Un aspecto muy fascinante de los juegos. Al juego por excelencia, ya que vengo del mundo de la economía y de la empresa,
titulaciones como Administración y Dirección de Empresa y MBAs, pues es el Monopoly, uno de los juegos más vendidos del mundo en sus diferentes versiones. Un juego que ahora tiene pues, su versión electrónica, Electronic Banking, ¿no? Bueno, las nuevas versiones, justamente, de Ticon Online, ¿no? De creación de imperios de negocios, de juegos colaborativos. Y veremos que realmente el futuro nos está llevando hacia aspectos colaborativos y cómo, sobre todo, como decía anteriormente el participante anterior, cómo hacer que todos esos juegos puedan ser utilizados en la docencia y que faciliten al máximo el trabajo de los docentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues el World of Warcraft es otro ejemplo de juego en el que no solo algunos verían con dudas su aplicación docente, muchos ven su utilización como muy acertada, por ejemplo, en procesos de selección de personal, porque dicen mucha gente opina que el uso de los juegos lo que hace es que tengas que tomar muchísimas decisiones y rápidamente. Y eso es una virtud y una competencia que es digna de admiración y muy valorado en el mundo de los negocios en la selección de personal. Bueno, al final, otro aspecto también que tenemos que tener en cuenta, el tema de los badges, los pequeños premios, regalos, fitas, milestone, que podemos conseguir en cualquier proceso educativo y que nos permita seguir con ganas, ¿no? Para conseguir nuevas recompensas, nuevos retos, nuevas medallas, ¿no? Bueno, Open Badges son iniciativas en abierto, ¿no? Que por supuesto pues cada vez más extendidas. Nuevas profesiones, el tema del juego, no solo los desarrolladores o los que crean juegos son los que, digamos, pueden vivir del juego, también puede ser vivir de ser un crítico y analista de juegos, como puede ser un analista o un crítico de televisión o un crítico de cine, ¿no? Bueno, pues efectivamente necesitamos también estos analistas que nos digan hacia dónde vamos y si realmente el juego tiene potencial o no tiene potencial, antes, durante, después, su comercialización, etcétera, ¿no? Esto es una plataforma pues que tiene miles de juegos también a disposición. Bueno, voy a explicar ya lo que sería la primera experiencia con un business game aplicada a un entorno de estudiantes de Administración y Dirección de Empresas y de MBAs. Esto es un juego clásico de dirección estratégica, CSIN Global Challenge, es una simulación y las simulaciones en el mundo de los negocios solo tienen un requisito fundamental y es que se intenten aplicar siempre las reglas del mercado en el entorno que simulamos. Es decir, que dentro de un entorno económico, si yo tengo un producto y incremento el precio, inmediatamente esta simulación debería bajar la demanda. Y al revés, si bajo mi precio, debería aumentar la demanda. Reglas básicas del proceso de mercado. Muchas veces esto lo olvidamos, cuando a la hora de diseñar cosas, de que realmente si estamos hablando de serious games, estamos hablando de business game, esos conceptos los debemos respetar. ¿De acuerdo? Principios básicos. ¿Qué hemos hecho en este juego? Lo hemos utilizado en diferentes ediciones y lo que hemos hecho ha sido analizarlos desde el punto de vista de la consecución de competencias por parte de los estudiantes. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras de estudiar el uso de los juegos y en este caso hemos analizado las competencias. Y hemos analizado, voy a hacer una muestra de lo que hemos hecho. El grupo de investigación, pues hemos escrito y publicado diferentes artículos académicos sobre este tema. Y vemos que realmente los estudiantes muestran que consiguen un mayor consecución y dominio, desarrollo de determinadas competencias, algunas de las cuales voy a citar ahora. Por ejemplo, el procesamiento y análisis de información compleja de una empresa, ¿de acuerdo? El proceso de la toma de decisiones, que luego veremos que volverá a salir en el ejemplo final, que es un aspecto crítico cuando hablamos de formación directiva, por ejemplo, pues cómo tomo las decisiones cuando tengo limitaciones de tiempo, de información, etcétera. Luego, otro aspecto crítico que también vemos que es muy útil es la relación de información o datos. Damos mucha información, alguna de esta información no es exactamente crítica, puede ser incluso redundante. Las personas tenemos que ser capaces de utilizar en los juegos aquella información que realmente necesitamos. Y luego algo muy importante en las universidades, que es cómo aplico conceptos teóricos cuando tomo las decisiones, ¿de acuerdo? Es decir, ponía el ejemplo antes de los productos, relación producto-demanda.
Bueno, debemos conocer esos conceptos a la hora de tomar decisiones en un entorno de simulación. ¿Qué beneficios han obtenido los estudiantes con el uso de este simulador estratégico? Por ejemplo, cómo gestionar el tiempo. Conscientemente les damos muy poco tiempo para asimilar toda la información para tomar decisiones. Conscientemente les damos muy poco tiempo para que puedan negociar entre ellos, porque no juegan individualmente, juegan en grupo. Les damos muy poco tiempo para que tomen sus decisiones y muy poco tiempo para negociar. Y adelantamos a que utilicen plataformas de comunicación, las que ellos quieran para negociar, para tomar esas decisiones. ¿Qué surge ahí? Pues surgen unos conflictos que también tienen que gestionar y que difícilmente son habilidades que difícilmente pueden conseguir con el seguimiento de una asignatura desde el punto de vista tradicional. Vuelvo a insistir que somos una universidad digital, somos una universidad virtual. Los estudiantes o los participantes en los diferentes grupos nunca se han conocido presencialmente y difícilmente se van a conocer. En algunos casos sí que lo hacen. Y es verdad que el uso de este juego en algunos casos ha originado viajes para conocerse presencialmente, porque somos como somos y culturalmente, si es posible, necesitamos vernos, tocarnos y mirarnos a los ojos. Pues bueno, también lo hemos conseguido con el uso de este juego. Y, como decía antes, la consecución de acuerdos, se han mostrado mejoras en aspectos de creatividad, capacidad de emprendimiento y la habilidad, sobre todo, para trabajar en entornos muy inciertos y con poca información. Algún aspecto que con los juegos no hemos conseguido mejorar. Nosotros nos planteamos, ¿podemos aumentar la capacidad innovadora de los participantes en los juegos? Hasta ahora no tenemos pruebas de que esto sea así, al contrario, incluso parece que la capacidad innovadora funciona en sentido contrario con el uso de este tipo de juegos. Nosotros apuntamos a que esto es debido también a que los juegos, al menos los que usamos nosotros en este ejemplo, tienen un gran número de normas y reglas que seguir, muy poco tiempo, y entonces la innovación y el poco tiempo y el exceso de normas origina que no puedan ir en el mismo sentido. Es decir, que si quieres ganar, si quieres quedar bien en el ranking del juego, tienes que ser muy rápido, con poco tiempo para innovar. Curiosamente, bueno, yo quería comentar, en la aplicación docente de esta simulación, efectivamente hay un ranking, efectivamente hay un valor de mercado que hay que maximizar y que te hace estar muy arriba o muy abajo dentro de ese ranking. Pero la nota nunca dependerá de eso, la nota dependerá de cómo, al ser un simulador estratégico, de cómo realizas tu plan estratégico, cómo lo desarrollas y cómo explicas los resultados. Es decir, que la aplicación docente de eso hace que el docente tenga que evaluar muy bien qué es lo que quería hacer el equipo y qué es lo que ha conseguido y qué medios ha utilizado. Por lo tanto, la nota nunca vendrá del ranking y de maximizar la equity o el valor del accionista, sino de un conjunto de variables entre las cuales el ranking es solo una pequeña parte. La segunda aplicación, luego en el debate podemos hablar más sobre este tema, es el juegos geolocalizados. Juegos localizados es el boom para mí de lo que son los juegos. Y voy a mostrar una aplicación al sector turístico, una aplicación que es gratuita, que es esta, que es Ingress, y que seguramente la mayor parte de vosotros conoceréis. Ingress es un juego de Google, que está en su segundo año. Es un juego geolocalizado, y lo que hemos estudiado este año con un conjunto de estudiantes de turismo es qué aplicación puede tener para el sector turístico. Yo ahora voy a explicar algunas de las características del juego y creo que los asistentes lo van a entender perfectamente. Esto que tenemos aquí es un mapa estratégico del juego Ingress, y si esto fuera una película, parecería pues una película de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos un mapa mundi, tenemos unos puestos de control, unos portales y unas flechas que indican acciones directas de países sobre otros. Lo que tenemos aquí sobre la mesa, en el ordenador, es una guerra virtual que está teniendo lugar en todos los países del mundo en estos momentos y que lleva 2 años de vida esa guerra. No es por casualidad que Google haya hecho esto. Esto daría lugar a una charla muy, muy larga de cuál es la estrategia de Google a la hora de hacer nada.
Pero lo que vemos aquí básicamente es un juego que requiere 8 fases de training, digamos, para entenderlo, y que solo puedes usar con tu móvil, con el GPS conectado y geolocalizado. ¿En qué se basa? Esto que vemos aquí es un pantallazo, una impresión de pantalla de una serie de puntos humeantes que son portales, y estos portales son sitios emblemáticos de ciudades y de lugares del mundo, ¿de acuerdo? En estos momentos, por ejemplo, la Universitat Oberta, creo que es la próxima transparencia, efectivamente, la Universidad Oberta de Cataluña, en esta sede de Avenida del Tibidabo, donde está teniendo lugar esta charla en estos momentos, vemos que es un portal key, es un portal estratégico de color verde, y eso quiere decir que es un portal estratégico de los Enlightened, de los iluminados, uno de los 2 bandos que está luchando en esta guerra digital. Nosotros no éramos conscientes, seguramente ahora en estos momentos, ahora mismo, pueden haber grupos de personas a menos de 40-50 metros de esta universidad que están intentando atacar nuestra universidad, incluso puede haber otros grupos que al mismo tiempo están defendiéndola, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, hay que estar a menos de 50 metros para hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una muestra de lo que es Ingress. Uy, no sé lo que acabo de hacer. Esto es una muestra de lo que es Ingress. Es un juego digital. Yo es que no me explico. Se está volviendo loco esto. Se está moviendo el ratón solo y no sé por qué. ¿Alguien está tomando el control de...? ¿Está tomando el control de...? Sí, ahora. Vale. ¿Ya está? Vale. Estaba tomando el control. Bueno, lo que quería mostrar es que en este juego virtual existen una cosa llamadas misiones. Las misiones son itinerarios donde puedes conseguir puntos. En definitiva, existen puntos. Hay una guerra de CIA en la que los 2 bandos suman puntos haciendo determinadas cosas, y una manera es seguir las misiones. Esto es un ejemplo de misión. Aquí al lado tenemos el Cosmo Caixa. Es el punto de inicio de otra misión en el que se puede completar de forma geolocalizada, es decir, andando o en bicicleta, para que tú puedas ir por los diferentes portales siguiendo un itinerario. De cara al turismo, ya estamos viendo posibles opciones, como sería crear itinerarios con un hilo conductor, ¿de acuerdo?, que nos permitan mover personas a lo largo y ancho de diferentes ciudades y sitios del mundo para que hagan determinadas acciones. Esto de aquí es un ejemplo de que quería mostrar de un vídeo, porque podríamos decir, esto es algo en el que solo 4 o 5 personas participan, o un grupo muy reducido de personas participan. Pues la verdad es que no, me gustaría mostrarlo, solo unos minutos de lo que es Ingress. Hay una larguísima comunidad. A dangerous path lies ahead. Hello agents, I'm Susanna Moyer and this is the Ingress Report. We are now less than 48 hours away from the final battle to control the Helios anomalies and the remaining artifacts. Even as both factions seek to obtain the artifacts and permanently suppress the Dr. Bogdanovich portal virus, rumours are surfacing about the unintended consequences regarding activating them. Since the target portals manifested at their final locations, the Enlightened have gained control of 1 additional artifact, number 40, which appeared at Mount Rushmore in the United States. The Resistance were able to gain control of 6 additional artifacts, including number 7 from Norway, 19 from Italy, numbers 24, 33 and 36 from the United States, as well as number 30 from New Zealand, in which dozens of agents executed a plan created by agents Nylon Knee and Red Iguana to move the artifact from New Zealand to its target in Sydney in just 5 hours. This brings the cumulative tally to 5 for the Enlightened and 16 for the Resistance. Going into the DICE Helios event, the Resistance lead the overall Anomaly series 33 to 21. Some weeks ago, a new feature was discovered to be under development within the Ingress scanner: missions. More details have emerged, and we now believe this is the largest change since the initial discovery of the scanner software in November 2012. We were granted early access to the feature and have been exploring it in depth. A new missions entry in the Ops menu grants access to any missions that exist near you.
It's not yet clear who has the ability to create these missions, although our sources tell us that agents may be able to create them for each other. A mission consists of a series of waypoints, along with an action that must be completed at each one. They can be non-sequential or sequential, meaning that in some missions the waypoints must be visited in a particular... Bueno, yo creo que es suficiente un poco para mostrar de qué se trata este juego. Las misiones nos permiten pues mover a gente, personas interesadas en el juego, millones de jugadores en todo el mundo en estos momentos, ¿no? También hay puntuaciones. Los dos bandos, Enlightened, Iluminados y la Resistencia, verdes y azules, están compitiendo a nivel mundial y a nivel regional para conseguir más puntos. Cómo se consiguen puntos es una parte del juego y ahora sería muy largo de explicar. Pero hay un proceso en el cual, que es un concepto de gamificación, vas subiendo de nivel como jugador, del nivel 1 hasta el nivel 8 a medida que vas consiguiendo experiencia y vas consiguiendo puntos, ¿no? Alguna información ya que vamos obteniendo del uso de este juego, ¿no? Alguno de este juego. Visitas lugares que nunca hubieras pensado que visitarías. Y luego un concepto que está, bueno, cada vez va creciendo, que es el hecho de creación de una comunidad, podríamos llamar una tribu, pues de personas interesadas en este juego, de extracciones culturales, medios económicos, clases, idiomas diferentes que confluyen y coinciden, ¿no? Casualmente, juegos digitales también te condicionan aspectos físicos. El 93% camina un 24% más. Yo os quería mostrar, por ejemplo, una ficha típica de un jugador en el que me gustaría mostrar, pues, aparte de que hay un sistema de medallas, etcétera, aquí se ve en la Distance Walked 180 kilómetros lleva recorridos este jugador para jugar, y es fácil encontrar personas o jugadores que han recorrido 1000 kilómetros o más para poder ir de un lado a otro sumando puntos. Esto fue una concentración del 13 de diciembre en Barcelona, una concentración se llama Darsana. Vinieron unas 1500 personas a jugar aquí al Parc de la Ciutadella de todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, al mismo tiempo se estaba haciendo esta sesión en varios lugares del mundo, en diferentes países y ciudades. Claro, los condicionantes para el turismo o los aspectos del turismo que tiene esto son brutales, absolutamente. Sería por estudiar por qué Google hace esto. Entre otras cosas, hay gente que dice que es porque eso permite, como te permite subir fotos y proponer portales, pues es una forma de obtener fotos geolocalizadas de sitios donde el coche de Google, por ejemplo, no puede llegar y solo puedes llegar andando. Y millones de personas en estos momentos están alimentando la base de datos de Google con fotos geolocalizadas para jugar. Bueno, pues es un aspecto en el que nosotros hemos participado, estudiantes de turismo han analizado las implicaciones que tiene el uso de este juego en entornos turísticos y hemos estado dando vueltas por muchos lugares de por aquí, jugadores de la UOC y de otras universidades utilizando este juego. Espero no pasarme mucho del tiempo. El tercer ejemplo que quería mostrar es un ejemplo de un simulador que estamos desarrollado ya aquí en la Universidad de Huerta, que es un simulador de historias no lineales. Y estoy seguro que algunos de vosotros reconoceréis alguno de estos libros. Una colección se llama Elige tu propia aventura. Pero se han vuelto a reeditar, libros en el que tú podías elegir el destino de tu historia en cada uno de los capítulos, podías tomar decisiones y saber si cogerías la puerta de la izquierda o la de la derecha, si abrirías una puerta o abrirías otra, si hablarías con un protagonista, hablarías con otro, y eso te iba llevando hacia un final que era tu propio final. Bueno, nosotros con esa idea hemos desarrollado el Walk Cases. El Walk Cases es una aplicación que hemos desarrollado en el que es una aplicación docente, es una aplicación de toma de decisiones. Lo paso rápidamente. Pero la idea, a través de un wiki, es crear una serie de situaciones en el que la persona se enfrenta a determinados casos en el que tienes que tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso del liderazgo, nosotros lo hemos enfocado hacia temas de habilidades directivas, ¿de acuerdo? Hacia temas de decisiones de producción, hacia temas de decisiones financieras, hacia temas de decisiones éticas. La idea es la siguiente, la idea es que yo tengo una decisión y tengo que tomar diferentes opciones
y en ese árbol pues se va abriendo de forma exponencial hasta llegar a un final, ¿de acuerdo? Puede ser que una opción sea buena, regular o mala, o no necesariamente, ¿no? Pero vas evolucionando. Este es un ejemplo, una impresión de pantalla de cosas que nosotros hacemos. Tienes abriendo abanicos que se van abriendo y se van cerrando a lo largo del tiempo, hasta que llegas a un final. Y bueno, este final, esta aplicación puedes incorporar todo tipo de casos. Puedes utilizar casos basados en vídeos de YouTube, aplicaciones multimedia, puedes utilizar texto que puedes escribir, puedes utilizar recursos de Internet, y siempre tienes que tomar una decisión, incluso, como decíamos antes, decisiones con restricciones de tiempo muy importantes, donde la toma de decisiones se resiente. No tienes todo el tiempo del mundo, tienes poco tiempo, tienes poca información, pero tienes que decidir. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de qué harías tú en el caso de que te encontraras como director financiero o director de contabilidad que han habido falseamientos y fraudes contables en la empresa. ¿Qué decisión tomarías, no? ¿Lo dirías, no lo dirías? Si descubrirías que tu jefe defrauda, ¿qué decisiones tomarías, no? Bueno, a nadie se le escapa que son aspectos críticos, ¿no?, de la empresa, ¿no?, y de la propia ética profesional, ¿no? Esto tiene aplicaciones pues en asignaturas, en entornos docentes donde este tipo de decisiones es importante, asignaturas de ética, decisiones de toma de decisiones directivas. Y al final, bueno, pues cuando acabas tienes una puntuación, e incluso lo puedes tuitear, ¿no? Pronto espero que haya tweets de estudiantes que estén diciendo, bueno, pues he acabado, ¿no?, este módulo, ¿no?, que he obtenido una puntuación. Como decíamos, bueno, se decía antes, las aplicaciones de este tipo de aplicaciones, lo importante cuando tenemos un uso docente es que facilitemos el trabajo de los docentes, ¿no? En este caso, pues lo hemos hecho compatible Moodle para que se pueda incorporar a las hojas de calificaciones de Moodle el máximo de estándar posible. También de que sea posible la posibilidad de incorporar cualquier tipo de recurso, cualquier cosa que se nos ocurra, que podamos escribir, que podamos linkar, que podamos obtener de Internet o de cualquier sitio que digitalmente tenga sentido, lo podemos incorporar, y donde se puede utilizar en cualquier entorno de toma de decisiones para cualquier tipo de asignaturas. Básicamente, estas eran las 3 experiencias que quería explicar en nombre de la UOC y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Si acaso, pues los ponentes, si se pueden acercar a la mesa para iniciar la mesa redonda. No sé si desde Madrid tenéis micrófono como para hacer alguna pregunta, si lo necesitáis. ¿Me lo podéis confirmar? Sí, ahora al final. Bueno. En todo caso, digamos, me gustaría abrir, no sé si nos pueden hacer alguna pregunta o no desde Madrid, desde luego, ahora no mismo no lo puedo comprobar, pero en todo caso me gustaría abrir con una pregunta. Los que habéis hecho la ponencia, bueno, las ponencias y habéis participado en la monografía. ¿Sí? Vale. En todo caso, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el mundo de la empresa se están tomando en serio la formación continuada, por ejemplo, mediante la utilización de juegos? Que a mí me parece que es una de las cuestiones que parecía en su momento que iban a tener mucho protagonismo, pero ahora tengo mis dudas de si realmente se está haciendo así. Sí, no sé. A ver, bueno, pues las empresas nos estamos encontrando últimamente que están utilizando mucho los juegos. Normalmente se inició con el tema de las comunidades virtuales, donde con la creación de bases de conocimientos y aplicaciones, digamos, de recursos para proyectos. Y están utilizando la gamificación pues para dar puntuaciones, para dar bonificaciones, para elevar niveles
de niveles de expertez, digamos, a estas personas que participan en estas comunidades virtuales. Lo que nos estamos encontrando también a efectos de empresas ya, digamos, startups y digitales, y están utilizando los juegos no solo como negocio, sino también para procesos de selección de personal. Yo, por ejemplo, aquí en Barcelona hay una empresa que se llama King. King es la empresa de un juego muy famoso, creadora del Candy Crush. Bueno, pues aplicaciones de King que puedes encontrar en Google Store o en Apple Store, y que como un juego sirve para que una persona pueda aplicar para procesos de selección de personal. Esa aplicación permite que tú puedas aplicar y también puedas demostrar jugando si realmente eres un experto. Por ejemplo, estás aplicando para un juego para un puesto de experto en marketing, te hacen un conjunto de preguntas de marketing para que puedas demostrar que conoces el mundo del marketing, y también una segunda ventaja de esto es que te permiten, con preguntas específicas, saber si conoces el entorno y el sector, por ejemplo, del videojuegos, de creación de videojuegos. Lo bonito de esta aplicación es que las preguntas las formulan otros candidatos a tu mismo puesto de trabajo. De tal manera que empieza como un juego, pero con fines muy serios, porque al final se va a decidir procesos jugando y tal vez incluso compitiendo con otras personas que están aplicando ese puesto. Yo ahí, lo que sí tengo muy claro es que en escuelas de negocios se están utilizando de forma masiva. Por ejemplo, en Harvard, uno de los ejemplos, además muchas de las veces se piensa en juegos muy complejos, pero a mí uno de los ejemplos descritos que más me han gustado es cómo entiende, por ejemplo, un directivo de lengua nativa inglesa, cómo entiende los problemas de comunicación que existen en una empresa donde existe gente que tiene una gran capacidad de idioma, pero no es su lengua nativa. Eso es una cosa que es muy compleja y que genera unos problemas, por ejemplo, a multinacionales gigantescos. ¿Cómo logras transmitir esa idea y que la gente lo entienda cuando son personas que normalmente no hablan otro idioma? Como es el caso, por ejemplo, de los americanos y de muchos de los ingleses, en muchos casos, incluso gente con una muy buena formación. La parte de los idiomas no está muy contemplada, entonces muy rara ocasión tiene que comunicarse en otro idioma, por lo tanto no entienden ni siquiera esa circunstancia. Entonces, bueno, una de las profesoras de la Harvard Business School planteó un juego en el cual toda la comunicación se tiene que mediatizar mediante un artefacto tecnológico, que es un juego de ordenador, que lo que hace es básicamente reproducir el juego del teléfono escacharrado. Lo que hace es introducir ruido en tu comunicación. De forma que tú parece que estás entendiendo el mensaje, pero cambia ligeramente y de forma arbitraria palabras, digamos, sentidos, y aún así tienes que seguir tomando decisiones, tienes que comunicarte, tienes que ser capaz de tomar decisiones. Es un juego que lo utilizan durante un periodo corto, 1 hora, 2 horas, y sin embargo a partir de ahí no se les olvida. O sea, ya has entendido cuál es el proceso de creer que estás entendiendo completamente la comunicación y que existan diferencias culturales o diferencias de sutilezas que el otro no capta. ¿Cómo eres capaz de transmitir eso a una persona que no tiene la experiencia de hablar otro idioma, de encontrarse con esos malentendidos, con esas diferencias culturales? Es muy difícil. Entonces, realmente hay unos casos donde los juegos tienes, bueno, pues la Kennedy School of Public Administration utiliza Virtual University para enseñar a gestionar una universidad americana basada en datos reales. Es un mundo completamente diferente del español, donde probablemente en vez de invertir en investigadores, lo que tienes que hacer es invertir en mejorar tu equipo de baloncesto, ¿no? Si Northeastern University coloca uno de sus jugadores como base de New York Knicks, que fue lo que pasó hace 4 años, pues al año siguiente tienen un 20% más de demanda de estudiantes, ¿no? Entonces, claro, pero está basado en datos reales. Entonces, realmente el modelo puede ser muy complejo, es muy difícil. A mí me ha gustado alguno de los ejemplos que han puesto, que se están usando aquí en la UOC, porque en algunos casos pueden ser, todo el mundo piensa juegos high-end, AAA, comerciales, súper caros, y en muchos de los casos lo importante es la historia y la estrategia, no es tanto los recursos gráficos. Algo que te engancha puede ser algo. Los juegos de rol inicialmente se jugaban sobre papel y con un dado. Si me permites en esto, nada más por una experiencia personal, ya que antes he puesto una con más o menos sentido del humor.
Yo hice un curso, digamos, para dirección de servicios informáticos, basados pues, en algunos de los modelos de gestión que existen, en ITIL. Y en concreto era un juego basado pues, en el Apolo 13, en la misión del Apolo 13, ¿no? Y de alguna manera lo que intentaba era dibujar, ¿no? Pues, y sí, era un juego sin grandes recursos, pero sin embargo te tocaba tomar decisiones graves y con determinadas organizaciones que se tenían que reconstruir a medida que se gestionaba una crisis, ¿no? Claro. Yo sí, la parte que decías de empresas sirve también a instituciones. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado 3 juegos para modelizar los procedimientos de gestión centralizada del aspecto de trasplantes para la Organización Nacional de Trasplantes, para tratar de mejorar sus procesos formativos, tratando de capturar no solo el conocimiento procedimental, sino también ese conocimiento tácito que utiliza el equipo de trabajo y que es lo que nos ha hecho llevar a ser líderes mundiales. Eso se quiere exportar y sobre todo se quiere sistematizar la parte de la formación. Yo creo que las grandes empresas lo están usando porque es la única forma de transmitir en la misma forma de trabajo a entornos muy diversos y con contextos muy diversos. La pequeña empresa yo creo que no tiene recursos para usarlos, salvo que use juegos ya existentes. Sí están utilizándolo como una forma de darse a conocer a algunas empresas. Lo están utilizando como publicidad. O sea, juegos que no tienen un modelo económico digamos, de revenue, de ingresos, pero que sí lo están haciendo para obtener información de usuarios, base. O sea, yo creo que lo que antes comentaba, que la parte del revenue son los datos de usuario, que eso está pasando mucho en el mercado móvil. Los juegos es una situación perfecta para tener mucha información sobre los usuarios. Bueno, si me permites hacer un poco de publicidad. Este es un juego que hemos terminado de desarrollar hace poco, que cumple exactamente lo que decías, ¿no? Dar competencias, en este caso de internacionalización, para gestores de pequeñas compañías. Entonces es una forma de utilizar los juegos precisamente para formar un poco más los gestores de empresas. Entonces aquí también tiene un poco esa competencia intercultural que hablaba Baltasar, de que puedan comprender cuáles son las diferencias culturales entre diversos países. Cuando, por ejemplo, vas a negociar un contrato, hay diferentes formas de abordar la persona que está al otro lado. Entonces aprovecho para hacer un poco de publicidad, aprovechando tu pregunta, y este es un juego que está disponible gratuitamente, como decía Balta, porque las empresas no tienen la posibilidad de hacerlo directamente, no tienen que usar algo que existe. Una pregunta ya que nos haces esta pequeña publicidad. ¿Existen repositorios de recursos que puedan utilizar organizaciones, empresas? Porque quizás hay un cierto desconocimiento, incluso en departamentos de recursos humanos, sobre, digamos, recursos de este tipo que en un momento dado podrían estar a su alcance y que sencillamente hace falta un poquitín de inteligencia para estructurarlos dentro de lo que pueda ser la capacitación de sus empleados. Sí, por ejemplo, uno de los autores americanos más relevantes, que es Clark, tiene una cosa que se llama el Clark Chart. Está la referencia en nuestro artículo y es un directorio, tiene 200 o 300 juegos orientados fundamentalmente a empresas, o a empresas e instituciones, ¿no? Me refiero, tienen, algunos de ellos son de pago, o sea, son muy diversos, pero también los tienes gratuitos. Entonces vas a tener por lo menos un vídeo o una descripción de los requisitos, a qué va orientado, ese tipo de cosas. Cada vez más, además, se están desarrollando nuevos estándares, como puede ser Experience API, para hacer el seguimiento del alumno en entornos semiconectados. Esto, sobre todo porque el Departamento de Defensa americano, y a través de ADL, está promoviendo, los mismos que promovieron SCORE, están promoviendo el nuevo estándar de seguimiento de datos. Todo la parte de los juegos son solo un caso más y quizá el más rico de aplicaciones altamente interactivas. Y eso son una fuente maravillosa de datos para aplicar minería de datos y analíticas de aprendizaje. Y entonces eso es realmente una cosa que va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho. No sé si habéis oído la última noticia que ha sido muy, muy llamativa a través de Facebook. Dice que si tú has pulsado más de 300 likes de Facebook, Facebook te conoce mejor que tú mismo. Con 300. Con 300. Pero con 10 te conoce mejor que tus conocidos y con 100 te conoce mejor que con tu familia. Bueno, los datos los estoy recordando de memoria y probablemente con errores. Da miedo, ¿eh? No, pero es una parte de extracción
explícita en función de lo que tú dices que te gusta. Sí. ¿Sí? Tiene una idea de ti. Sí, pero el asunto está que la han contrastado mediante un estudio psicológico tradicional, y es diciendo, ¿qué es lo que yo puedo inferir? Este tema además me gusta porque parte de mi tesis doctoral fue la utilización de estereotipos para modelado de usuario. Es muy curioso porque el ser humano se hace una imagen de una persona, en muchos casos, en menos del primer minuto que está hablando con él, y le cuesta muchísimo si alguna vez cambia esa opinión. En base a muy poca información, clasificas a la otra persona por cómo va vestida, por cómo se aproxima a ti, con un conjunto de estereotipos que son los que utilizas. Y tiene una plausibilidad muy rápida y se utiliza mucho. Es aquello que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Exactamente, y es que eso... Y entonces hay sistemas que utilizan eso. No sé cuál es la parte de tecnología, porque Facebook, por supuesto, mucha parte de información de cuál es la tecnología que hay detrás de eso no da. Pero lo que está claro es que a través de tus gustos define un patrón. Define mucho. Por supuesto, puede confundirse, pero por lo menos en los aspectos monetizables, lo que está muy claro es que esto ya lo vienen haciendo los bancos. O sea, cuando tu banco te envía ese informe tan detallado que tú dices, qué amables, te han enviado un informe muy detallado, que a mí mi banco me lo envía, no sé si 1 o 2 veces al año, no diré el banco, pero dice, mira qué bien, me dice cuánto me he gastado con la tarjeta de crédito en calzado, en combustible, en viajes, en no sé qué. Qué simpáticos, ¿no? No tendrían por qué hacerlo. No. Lo que quieren saber es quién soy yo como cliente. Y como cliente me conocen mejor que yo mismo. Porque yo mismo me perdono y me olvido mis gastos excesivos en determinadas cosas y ellos me lo recuerdan. ¿Vale? Y entonces, realmente puede ser una técnica muy afortunada. Y el problema es que con un banco interactuamos veces, pero no tantas. Con un juego interactuamos con World of Warcraft. Hay usuarios que interactúan varias horas por semana en circunstancias completamente nuevas que el juego controla, que sabe con qué usuarios te estás enfrentando, puede saber cuál es tu actitud frente a la vida. Porque probablemente tu actitud frente a la vida no sea muy diferente a tu actitud dentro del juego. ¿Eres una persona arriesgada? ¿Es una persona conservadora? ¿Es una persona que sabe colaborar con otro? En la Graduate School of Education en Harvard, están analizando cómo se puede utilizar World of Warcraft para enseñar ese tipo de circunstancias que son muy difíciles de enseñar. ¿Cómo aprendes a pactar con alguien con el que a priori igual no tienes tantas afinidades? Una pregunta que quería hacerte. Bueno, aprovechando que has liderado pues esta monografía, es qué cantidad de conocimiento experto pues cierran todos estos juegos, ¿no? Es decir, a partir de lo que estamos comentando, parece que estos juegos realmente saben más sobre sistemas económicos, sobre las propias empresas o la banca que antes yo decía. Es decir, realmente están construidos a partir de mucho conocimiento, ¿no? Sí. Déjame que ponga un ejemplo y de paso vemos también la escala. Es que aquí hay un problema semántico al final. Parece que la palabra juego es una palabra que nos lleva a la infancia y por lo tanto nos devalúa un poco la actividad, no la categoría de alguna forma. Si cambiamos la palabra juego por la palabra simulación, los simuladores nadie los ve como algo infantil y sin embargo hay simuladores de vuelo de estos en un PC sencillito. Clásicamente los simuladores ¿por dónde han empezado? Por los sistemas más caros y que por lo tanto tenían que ser simulados fuera del entorno real porque en el entorno real se destruyen, por ejemplo, los simuladores de vuelo. Entonces, ¿qué simuladores de vuelo tenemos ahora? Pues tenemos desde sistemas completos con un sistema físico interactivo que simula más o menos las condiciones de vuelo y tal. Y fijaos que esos simuladores que valen alrededor de la tercera parte de un avión, un simulador de vuelo, pues no solo sirve para entrenar, sino que son tan buenos que se genera el simulador y a partir del simulador se genera el avión. Es decir, que de alguna forma hemos llegado ahí a una punta
de tecnología, y además también sirve para quiero decir, son tan buenos que les sirven para certificar, de alguna manera sirven para certificar a los propios pilotos, es decir, que ahora ya tantas horas de vuelo sustituyen a tantas horas de vuelo real, de práctica de vuelo real sobre... Yo recuerdo que sobre el Airbus A380, antes de hacer el primer vuelo, tuvieron no sé cuántas horas de simulación para ver cómo se comportaría un avión de este tipo. Sí. Y luego pues certificaron que realmente el original se comportaba como el juego. Eso es. De hecho, lo más costoso del simulador es, una vez que se pone el primer aparato en vuelo, obtener todos los datos dinámicos del comportamiento del propio avión para después incorporarlo y hacer más realistas, para realimentar. Si vamos bajando, han ido apareciendo los simuladores, los simuladores de elementos, de maquinaria cada vez de precio inferior. Ahora ya, por ejemplo, hay simuladores de conducción que están a un nivel que podrían sustituir a horas de práctica, aunque no sé si sería admisible todavía, pero podrían disminuir el número de horas de coche real en la calzada. Y los pilotos se certifican con la propia simulación. Estamos ante... quiero decir, que como es un entorno tan amplio, naturalmente que el conocimiento englobado aquí es la práctica totalidad de lo que se conoce sobre cada uno de los temas. Carlos, ¿qué podríamos hacer desde ATI para mejorar esa percepción en la sociedad de los juegos serios? Bueno, creo que ya empezamos a hacer algo, y aprovecho para agradecer esta colaboración con ATI, que nos ha dado la oportunidad de promover los juegos serios, ¿no? Y las posibilidades que tienen los juegos serios, sea en el campo de educación, de formación o desarrollo de otras competencias. Entonces la idea pasa un poco por esto, por promover y explicar y mostrar a la gente que los juegos sí que pueden ser una alternativa. Es que, claro, no podemos tener la expectativa de que los juegos puedan solventar todos los problemas que tenemos. Claro que no. Pero es una herramienta cada más en nuestro potencial educativo. Y entonces la idea es que continuar un poco, siguiendo trabajando juntos y mostrar cada vez más que los juegos pueden ser una alternativa. No sé si tenemos alguna pregunta por parte del público. No consigo recibir preguntas desde Madrid. Lo he intentado por el móvil con algún compañero, pero en todo caso, al menos si desde aquí, desde la sala, tuviésemos a alguien que tuviese el interés de adentrarnos más en alguno de los temas que hemos tratado, o alguno de los compañeros desde la mesa quisiera de alguna manera destacar algún aspecto, tanto de los que hemos tratado, de los que no hemos llegado a tratar. Yo reiterar el agradecimiento también al UOC por las maravillosas facilidades y, digamos, infraestructura que nos ha dejado, aparte de ATI. Y yo creo que, bueno, entre todos, sobre todo haremos que esta parte de tecnología la vean como cualquier otro medio de comunicación que es, muy potente y muy tecnificado, pero al fin y al cabo un nuevo medio. Pues en ese sentido, desde ATI, pues ahora empieza una historia que es la de la publicación de la monografía, la comunicación, digamos, de la misma y la puesta en disposición pues para nuestros socios, para los profesionales de la informática, y yo espero pues que esto nada más sea el principio de algo pues que nos deberíamos tomar como un trabajo, como una asignatura pendiente, ¿no? Para de alguna manera pues tratar, y lo comentaba en un correo electrónico que os enviaba esta mañana y que quiero pues compartir, ¿no? Con tanto los presentes, tanto desde el streaming como desde los que pueden estar en las salas de Madrid y también aquí en Barcelona, como algo que deberíamos compartir con las federaciones y asociaciones de las que formamos parte, ¿no? En especial pues las que son empresariales, las que están más dedicadas a aspectos académicos, ¿no? Para ver pues de qué manera pues podríamos de alguna manera aprovechar este punto en el que nosotros ahora mismo entramos, pero que desde luego viene de muy lejos, ¿no? Aprovecho también para dar las gracias a la UOC, dar las gracias a todos los presentes, comentar que en breve pues podremos colgar el vídeo de esta presentación para que quien lo quiera, pues es decir, luego pues más adelante la pueda recuperar y consultar. Y que en ese sentido pues os cito para la próxima presentación de monografía que se está realizando, que está dedicada justamente al papel de la mujer en la profesión de la tecnología, donde pues hay aspectos pues que nos parece que nosotros podemos colaborar, que podemos ayudar,
y que en ese sentido yo creo que es importante desde un punto de vista ya no solo de igualdad profesional, sino también de buscar esos activos, recursos humanos que son capaces para poder desarrollar la profesión y para poder pues, dar aspectos que son muy necesarios. Muchas gracias a todos y en particular pues, a los ponentes y los que habéis participado en la monografía, que sin ningún tipo de duda va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias.